Bueno, pues buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida, pues justo a esta segunda sesión ya de la sexta edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Este se organiza desde el proyecto 232, la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Les recordamos, como comentaba hace un momento, que esta reunión es grabada y posteriormente es alojada en el micrositio del proyecto y lo mismo en la página de YouTube del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues agradecemos muy profundamente la presencia de investigadoras e investigadores del instituto, así como de alumnas o alumnos de los diferentes programas de doctorado, de maestría y de licenciatura, así como el público en general que nos hace el favor de su presencia. Les solicitamos a quienes puedan y tengan la posibilidad de encender sus cámaras, lo hagan. Esto me genera un poquito de mayor cercanía a pesar de esta modalidad a distancia. Además, les recordamos también que en el chat pueden ustedes escribir sus preguntas, dudas, comentarios. Estas serán leídas al finalizar la ponencia y también, si el tiempo nos lo permite, daremos paso a preguntas o interacción directa con nuestro ponente invitado. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo y un extraordinario investigador y docente. Es la segunda vez que nos hace el favor de estar aquí con nosotros presentando sus avances de investigación. Es el doctor Eduardo González Velázquez. Voy a leer una reseña muy breve de una síntesis curricular muy breve, porque creo que lo que nos interesa justo es escucharlo, ¿no? Y interactuar un poco con él. Él es historiador, cronista y analista político, es doctor en ciencias sociales, es profesor investigador de la Escuela en Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos y Canadá, es premio Jalisco al Periodismo 2009 y 2007, ha publicado 40 artículos y capítulos de libro en México, Italia y en Estados Unidos. Es autor de libros Con todo y Triques, Frontera Vertical, Ciudadanos a la Mitad, Historias de Mexicanos desde Nueva York, Yentes y Vinientes. Es articulista de los portales Rumbo MX, Despertador Americano y Proyecto Metropolitano. Estuvo con nosotros en el seminario de mayo del 2023 y agradecemos nuevamente su presencia en este seminario permanente. Y pues es tuyo el micrófono, querido doctor. Gracias, Simón. Pues, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, por Perfecto. la invitación a participar, aquí en el seminario. Pues ahora con un tema que, he venido revisando pues, más o menos en los últimos 6 meses, que tiene que ver con las caravanas migratorias que se han presentado en nuestro país. Es un trabajo aquí por Guadalajara, pues ha llegado al menos una muy grande, pero pues están ya presentes pues prácticamente en casi todos los estados, por lo menos del sureste, ¿sí? Y algunos del centro y en alguna ocasión han llegado incluso al norte de nuestro país. Entonces, pues en esta ocasión quiero platicarles sobre las dinámicas que se están presentando dentro de las caravanas a partir de la lógica de verlas como la manera más segura de migrar por nuestro país. En realidad, cruzar México pues se ha vuelto cada vez más complejo, muy violento, y no solamente por asuntos que tienen que ver con las bandas criminales, las bandas de tráfico de personas, sino también pues por las malas actuaciones de las autoridades y el maridaje que éstas establecen con precisamente las bandas del crimen organizado. Entonces, bajo esta lógica, pues a mí me parece que las caravanas han comenzado a moverse a partir de establecer condiciones más seguras para cruzar nuestro país. Creo que ese es hoy por hoy el gran motor que está moviendo la manera, no
la migración, sino la forma de hacerlo por nuestro país. Entonces, lo primero que habría que mencionar, pues es la principal razón que vuelve nuevamente a expulsar a las personas, sobre todo a expulsar las comunidades, sobre todo a las que vienen del llamado Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, aunque pues ya no necesariamente las caravanas son únicamente formadas por gente de estos países, sino que ya vienen de otros lados, más al sur del continente, del Caribe o incluso de África, llegan a meterse a estas caravanas. Por más que se diga, no solamente desde los gobiernos centroamericanos, sino también desde el gobierno mexicano e incluso desde el gobierno de Estados Unidos, de que se hace lo necesario para que las condiciones de vida sean cada vez mejores en estos países, pues la verdad es que siguen sin tener el derecho a no migrar, siguen viviendo en algunos lugares con persecución política, con la imposibilidad de acceder a los servicios básicos de salud, de educación, de justicia, de esparcimiento, viven en conflictos bélicos, sufren por desastres naturales, el empleo es de mala calidad cuando lo existe, en realidad son condiciones verdaderamente precarias que pues hacen que se presente esta obligatoriedad migratoria versus decisión migratoria. Y entonces, pues las personas, al verse obligadas a salir de sus comunidades, pues buscan hacerlo de la manera más segura posible. Y entonces, a partir de esta realidad que está ahí muy fuerte en sus comunidades de origen, pues comienzan a poner en la balanza los beneficios y los costos de emprender la huida. Y dentro de estos costos y beneficios que se ponen en la balanza, ya no solamente está esto que voy a mencionar, me parece que es muy importante. Hace algunos años, en mis primeros trabajos sobre migración, yo me encontraba en las comunidades con que se ponía en la balanza qué se iba a encontrar, sobre todo en Estados Unidos, y qué se iba a perder en México al dejar a miembros de la familia acá y pues emprender la huida a la Unión Americana. Pero por lo regular solamente estaba en esta estira y afloja de ver beneficios y no de irse de migrantes, el que iban a conseguir una vez llegando a Estados Unidos. Sin embargo, al paso de los años, la violencia por nuestro territorio ha sido de tal magnitud, se ha recrudecido a tales niveles, que ahora no solamente se pone en la balanza los beneficios y el costo que va a tener en términos familiares, en términos individuales, el emprender migratorio, y no se pone sobre la balanza, sobre la mesa, las mejores estrategias para migrar. Ya no es suficiente el pensar que en Estados Unidos, o si el caso es migrar solo a México, sí, que en cualquiera de estos dos países se va a encontrar un empleo, mejores condiciones de vida, sino también cómo se va a llevar a cabo la migración y si realmente el proceso de hacerlo es seguro. Y entonces, bajo esta lógica, es que pues miles, porque ya son miles de personas migrantes, han comenzado a moverse eh, por nuestro territorio, lo que yo he llamado ya desde hace mucho tiempo la frontera vertical, pues en grupos, ¿sí? Han ido formando una serie de caravanas porque por lo menos desde el año 2000, la verdad es que
la geografía mexicana ha ido complicándose mucho más, cada vez es más violenta, y esto pues ha hecho que las personas migrantes no se sientan seguras de moverse de manera individual. Incluso se ha llegado a vivir para el caso de varias de las personas, agresiones en diferentes momentos de las caravanas, sea en Oaxaca, sea en el mismo estado de Chiapas, en Veracruz, que a pesar de que vienen muchísimos migrantes en las caravanas, pues han sido secuestrados, algunos han sido asesinados, extorsionados. Entonces me parece que lo que estamos las caravanas es tampoco una garantía de que van a moverse por nuestro territorio con mayor seguridad. Ahora, también hay que tener en cuenta que estas caravanas no representan una etapa independiente a la misma historia de la migración, sobre todo centroamericana, sino que en todo caso, a mí me parece, me ha quedado muy claro este asunto, es que corresponden al último momento de la última etapa migratoria en el cual pues se ha intensificado no solamente el éxodo de centroamericanos hacia nuestro país y con la idea de llegar a Estados Unidos, sino que la violencia que hoy viven es muchísimo mayor a la que sufrieron, digamos, en los años 70 o en los años 80 del siglo pasado. Y entonces, bajo esta lógica, lo que pues ha logrado permear en los últimos 15 años, por lo menos, es la estrategia de migrar en grupo. Ahora bien, la migración centroamericana, pues ha tenido al menos, digamos, 4 etapas muy claras en su haber. Desde el inicio, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿ya? Hasta los años 70 del siglo pasado, donde pues la característica principal fue estos flujos y reflujos temporales, tanto de población indígena como campesina, que buscaba empleo, digamos, de ida y vuelta en la frontera sur de nuestro país. Esa primera gran etapa fue un momento que, pues la verdad, si bien se presentaron algunos procesos de violencia, pues realmente me parece que es el periodo en el cual la migración centroamericana ha tenido los momentos de menor nivel de violencia sufridos en nuestro país. Luego tenemos, pues ya de finales de los años 70 hasta el término de la década de los años 80, una segunda etapa en donde se comienza a presentar mayor violencia. Hay un aumento, desde luego, en los flujos y se empieza a diversificar la temporalidad en la estadía, sobre todo en Estados Unidos. También en esta etapa es cuando se comienzan a redefinir rutas, destinos, incluso zonas de expulsión en Centroamérica, y empezamos a tener algunas regiones de refugio, no solamente en Estados Unidos, sino también en Estados Unidos e incluso en Canadá. De hecho, el cálculo que se tiene es que a partir de 1980, la migración centroamericana fue creciendo a una tasa anual de 9%. ¿Sí? Este es el periodo, además, esto es muy importante mencionarlo, en el cual el gobierno mexicano comienza a ampliar los requisitos legales que deben cubrir los centroamericanos
para ingresar a nuestro país. Y en ese momento me parece que cualitativamente hay un cambio significativo. Es decir, se empieza un proceso que hoy en día es muy agudo de criminalizar al migrante que entra sin papeles a nuestro país. Entonces, todos estos migrantes que en años anteriores podían ingresar a nuestro país con mayor facilidad, pues a partir de esta década de los 80, por presión del gobierno de Estados Unidos, se comienza a ampliar los requisitos para que ingresen a México. Luego tenemos esta tercera etapa que se da pues de los años 80, ya finales, luego de una cierta estabilización en los gobiernos centroamericanos. Después de grandes y lamentables procesos de guerra civil en diferentes naciones en Centroamérica, Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, pues vivimos cierto nivel de estabilización en esta tercera etapa. Y luego, la última etapa que se da, pues ya a partir del año 2000, donde las características son, primero, una mayor violencia contra las personas migrantes, lo mismo en sus comunidades de origen como por su paso por México. Pero además es el momento en el cual tenemos la mayor cantidad de migración centroamericana ingresando por nuestro país. Y un tercer elemento muy importante es que a partir del año 2000 ha ido creciendo de manera significativa la presencia de otros grupos en esta llamada, de manera general, migración centroamericana. Es decir, ya aparece gente que viene de Haití, de Cuba, de Colombia, Venezuela, algunos países de África, y que han ido aumentando la presión, no solamente sobre las comunidades de arribo, aquí en nuestro país, en el caso de Chiapas o en el caso de Tabasco, de Veracruz, donde la presión desde luego es muy importante, muy fuerte para las autoridades municipales y estatales por la presencia de estos migrantes, sino también a lo largo del país en diferentes espacios. Uno de ellos hoy por hoy, pues la Ciudad de México, con una presencia muy fuerte de haitianos, pues que están exigiendo un lugar donde vivir, trabajo, salud, recreo, etcétera. Y dentro de esta última etapa, pues tenemos precisamente las caravanas, que forman parte de la construcción histórica de las migraciones y que se han recrudecido en esta última etapa. Y que, como yo les decía hace un momento, pues ya no solamente están formadas por personas de Centroamérica, sino de muchos otros países más. Ahora bien, hay algunas discusiones en las cuales se afirma que las caravanas son de reciente aparición, que podemos hablar de ellas. Algunos mencionan que es hasta el año 2012, algunos 2015, incluso más hacia el presente. Y a mí me parece que podemos ubicarlas, por lo menos, pues hará unos 15 años aproximadamente. Desde el 2007, 2010, donde se formaron, recordarán ustedes, aquellos llamados o aquella llamada caravana o movimiento migratorio, Via Crucis migratorio, ¿sí? Que eran sobre todo realizados por parientes, fundamentalmente mujeres, de migrantes desaparecidos en México. Y aunque su finalidad primaria no era llegar a Estados Unidos, sino reclamarle al gobierno mexicano por la desaparición de sus parientes y exigirle su intervención para localizarlos, sin embargo, a pesar de esto, me parece que sí se puede tomar
como una primera migración en caravana, ya que sabemos, algunos de sus miembros optaron por continuar el camino en grupo a la Unión Americana, aprovechando este esquema de caravana migratoria. Entonces, es cierto que no es la misma naturaleza de las caravanas que hoy tenemos en nuestro país. También es cierto que al final fueron pocos los que siguieron en grupo buscando llegar a Estados Unidos. Sin embargo, me parece que hay elementos suficientes como para poder hablar, poder establecer de que estamos frente a un primer intento de lo que va a ser precisamente las caravanas, ¿no? Y a partir de esa experiencia, pues las caravanas se han ido formando no solamente con el propósito de llegar a Estados Unidos. A mí me parece que hoy por hoy podemos ver al menos tres ramas en el movimiento migratorio que entra a nuestro país de manera muy clara. La primera que ustedes miran, viven ahí en Chiapas, que es el ingreso de estos migrantes con la intención de quedarse solamente en el estado de Chiapas. Algunos de ellos quizás en Tabasco, pero fundamentalmente ahí. Una pequeña rama que se desprende de estos grupos que todavía tienen la idea de quedarse en estados del sureste, pues llegarán a Tabasco y algunos otros, perdón, a Oaxaca y algunos otros a la península de Yucatán. Luego tenemos otro grupo de personas que se mueven en caravana buscando obtener estos papeles que les permita una estancia regular en nuestro país y que ya han comenzado a llegar y a quedarse, sobre todo en la Ciudad de México, algunos en Puebla, sobre todo en la parte central de nuestro país. Y una tercera rama que también ha ido perdiendo fuerza, me parece, por lo que yo he ido encontrando, que es la que todavía tiene la idea de llegar a Estados Unidos. Las condiciones son muy complejas y a pesar de que se suspende el título 42 en mayo del año pasado, pues la verdad es que las políticas de asilo con Joe Biden son pues bastante complejas, con muchísima restricción para darles justamente el asilo a quien lo solicita. Por lo tanto, me parece que de aquellas caravanas, recordarán, de miles de haitianos que llegaron a ciudades como Tijuana, eso ya no estamos viendo en la frontera norte. Es decir, a lo largo del país terminan por irse atomizando por diferentes motivos. Ahorita lo voy a comentar. Entonces, sí me parece que es importante tener claro estos tres destinos que están teniendo hoy las migraciones que llegan a nuestro país, ¿no? Las que se quedan, sobre todo en Chiapas y en algunos estados del sureste, las que deciden continuar hacia el centro del país y cada vez menos las que llegan al norte. Incluso en lugares como Saltillo, San Luis Potosí, Guadalajara mismo, la presencia de migrantes en caravana pues se ha ido también diluyendo. Realmente no tenemos hasta el día de hoy la llegada de estos grupos de manera importante como la tuvimos hace algunos años, ¿no? Bien, por otro lado, también podemos establecer, esto me parece que es muy importante, las características que tienen las caravanas, porque también creo que la gente cuando habla de las caravanas, y esto no abona al imaginario colectivo, que empiezan a decir que nos están invadiendo, que van a recuperar el terreno que era de ellos, así como los mexicanos están recuperando el terreno que era de México en el siglo XIX. Son unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y me parece que es importante que la gente entienda las características que tienen las caravanas. ¿Qué las va a diferenciar de estos grupos que se mueven de manera
individual, o sea, 2 o 3 personas, 4 o 5 personas, a 100, 200, 500 o 5,000 personas. Entonces, la primera característica es que utilizan las redes sociales, sobre todo Facebook, para conformarse. Y simplemente comienzan a llamar a una nueva caravana y la gente comienza a aglutinarse, sea en Guatemala, sea en Honduras, ¿sí? Simplemente por el llamado a través de las redes sociales. Segunda característica, pues evidentemente se mueven en grupos que van desde cientos hasta miles de personas. Otra característica importante es que van buscando en todo momento la protección de autoridades, la protección de organismos humanitarios, sobre todo para ir saltando con relativo éxito las trancas del crimen organizado. También otra característica es que tienen una conformación multinacional. Esto es muy importante porque a veces la gente supone que solo son de Guatemala o solo son de Honduras, y la verdad es que cuando nos acercamos a los grupos migrantes que vienen en caravana nos damos cuenta que vienen de muchísimos espacios. Otra característica importante es que se han vuelto espacios fértiles para la socialización, el aprendizaje, la construcción de redes, la creación de identidad común, estrategias de solidaridad muy importantes, que no es lo que se presenta de común cuando la migración se da de manera solitaria o a lo sumo en grupos de 3 o 4 personas. Algunos autores, y me parece que es muy importante mencionarlo, han insistido en que estas caravanas las tenemos que ver también como movimientos sociales, de respuesta a las duras restricciones migratorias que enfrentan tanto en México como en Estados Unidos. Otra característica importante es la politización de varios de sus participantes, ¿sí? Una más, la fuerte visibilidad social que de alguna manera les ofrece también niveles más altos de seguridad. Por supuesto que las caravanas no se mueven en la bestia, van sobre todo por carretera, ¿sí? Y que otro elemento importante es que aunque en principio su idea fundamental era llegar a Estados Unidos, pues cada vez más se van quedando en nuestro país. Algo que está cambiando en las últimas caravanas, sobre todo las del año pasado, ya se vieron, yo lo vi con mayor claridad, es que en un principio la mayoría de los miembros de las caravanas eran hombres. Y ahora ya comienza a haber no solamente mujeres, sino familias, ¿sí? Familias que vienen con menores de edad, incluso menores de edad acompañados, desde luego, pero también no acompañados, ¿sí? Entonces, esto ya lo comenzamos a ver porque lo que han declarado en diferentes entrevistas, sobre todo las mujeres, es que se sienten un poco más seguras meterse en la caravana que migrar con un grupo de 3 o 4 hombres o 2 o 3 o 4 mujeres. Entonces, también las caravanas han comenzado a ser vistas por mujeres y niños como espacios de mayor seguridad. Entonces, digamos, estas características que son por lo menos 10, pues no tiene nada que ver con la manera que define el proceso migratorio de manera, de forma individual. Ahora bien, también hay algunas voces que me parece que sin mucho sustento han insistido desde hace algunos años que las caravanas se iban a suspender, que las caravanas fue flor de un día y que hasta ahí van a llegar. Y lo que hemos estado viendo es que no,
por lo menos desde el viacrucis migratorio hasta el día de hoy, la formación de caravanas es cada vez más constante. Si bien no todas llegan a tener 7 o 9 mil miembros, como hemos tenido algunas, pues la verdad es que hay caravanas que se han formado de 300, 500, 800 personas, y que esto nos muestra que no solamente no se detienen, sino que me parece que las caravanas llegaron para quedarse. Yo estoy convencido al día de hoy que las caravanas, si no cambia la política migratoria norteamericana y mexicana, van a seguir consolidándose como la mejor manera de migrar, la más segura y la que les garantiza no solamente moverse con seguridad, sino obtener incluso papeles para su estancia regular en nuestro país. Esto ahorita lo voy a mencionar porque me parece que es muy, muy importante. Y desde luego, también me parece que debemos dejar de lado esta idea de la mano que mece la cuna y que hay intereses debajo de organismos multinacionales, grupos políticos, empresarios, moviendo a los migrantes. Yo creo que el motor sigue siendo que no tienen el derecho a no migrar y que no es ni que Trump, ni que el gobierno de México, ni cualquier otro actor se valga de mover migrantes en caravanas para llevar agua a su molino. Yo creo que también eso es reducir en un nivel muy menor la capacidad de movilización y de agencia que tienen las personas migrantes para establecer mejores condiciones para moverse. Eso de estar pensando que es gente que los usa, los mueve y demás, creo que nos lleva a asuntos que no tienen nada que ver con la realidad que estamos mirando. Ahora bien, algo que me parece que es muy importante y que yo he estado eh, encontrando y documentando por lo menos de agosto del año pasado hacia acá, es que las migraciones, además de enfrentarse al crimen organizado, a la Guardia Nacional que las detiene y las regresa, ahora lo que se está presentando, lo que yo estoy viendo, es que las caravanas son puestas a prueba de manera constante y sistemática a la promesa del gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, de Comar, de entregarles papeles para regularizar su estancia, siempre y cuando regresen al sur de nuestro país. Y entonces, lo que yo he estado viendo en estos 6 meses es que las caravanas entran a nuestro país con muchísima fuerza, fuerza política, fuerza de organización, mediática, muchísima presencia, y comienzan a moverse en el sur del estado de Chiapas. Y comienzan su camino lento, tortuoso, hasta la frontera chiapaneca, digamos, con Oaxaca. En cuanto comienzan a acercarse a Oaxaca, lo que el gobierno mexicano ha hecho, me parece, son 3 estrategias. La primera, los detiene de manera total por la Guardia Nacional y los regresa. La segunda, algunos deja pasar. Prueba de ello son los miles y miles de detenidos por la patrulla fronteriza en el sur de Estados Unidos. Entonces, es evidente. Y la tercera es, comienza a ofrecerles o condiciones para ingresar a programas sociales de México, del gobierno mexicano. O a algunos les ofrecen los documentos para que se queden en nuestro país. Empiezan a meterlos incluso al seguro social. Les ofrecen empleo en otros espacios, acceso a educación. Pero también es cierto que a muchos de ellos muchos de ellos solo se quedan con la promesa de que van a obtener ese documento. A mí me tocó conocer varias historias el año pasado
de migrantes que incluso se empezaban a enfrentar entre ellos en el corazón de la caravana, porque ellos decían, pues si a mí ya me dan el papel, yo aquí me quedo. Eran migrantes que estaban en Puebla y que les dieron la promesa de darles los papeles si se regresaban a Chiapas. Se regresaron a Chiapas y no les dieron absolutamente nada. Y entonces, esta es otra estrategia que está echando el gobierno mexicano para ir atomizando las caravanas, de tal manera que me parece que esa es una de las explicaciones por qué a partir de Puebla o la Ciudad de México las caravanas comienzan prácticamente a desaparecer. No los migrantes que siguen llegando al norte de nuestro país, pero ya no lo hacen en esta caravana, lo cual, por supuesto, vuelve muy complicado y con mucha violencia la dinámica a la cual se exponen en territorios como el estado de Coahuila, por ejemplo, ¿sí? Y luego llegar al Paso del Águila para querer entrar a Texas de manera individual, pues se vuelve esto verdaderamente complejo. Y entonces, me parece que hoy en día las migraciones se están encontrando con este asunto, que creo que es muy sutil por parte del gobierno mexicano de decir, sí te voy a dar los papeles, sí te voy a dar acceso a la salud, a la educación, etcétera, pero me parece que al final se han quedado cortos. Sí hay algunos datos que nos muestran, por ejemplo, que Amexid, precisamente esta Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues ha habido algunos trabajos conjuntos con el Instituto Nacional de Migración, con Comar, y hoy sabemos, la última cifra que da es de al menos 500 refugiados procedentes de otros países que han obtenido empleos formales en Chiapas. Pero estamos hablando de, sí, si vemos 500 de manera individual, así aislada, pues es un número importante. Si lo vemos de cara a los miles que se mueven con las migraciones, pues me parece que todavía hay mucho que hacer. Bueno, para ir cerrando, a mí me parece que se tendría que trabajar al menos en dos áreas muy importantes para humanizar aún más el proceso migratorio por nuestro país, sea con caravanas o no. La primera es que urge llevar a cabo programas de concientización en la sociedad para que la sociedad mexicana deje de reaccionar como reacciona, no solamente frente a la comunidad migratoria que llega a nuestro país, sino sobre todo de manera más violenta aún frente a las caravanas. ¿Sí? A mí me tocó ver cómo aquí en Guadalajara el albergue del refugio se enfrentó con posiciones muy violentas con los vecinos porque estaban en contra de que les dieran atención a los migrantes. Y eso me parece que es muy importante. Y el segundo punto... no sale, ¿verdad? No, ya se llevaron varias, ya. Listo, perdón. Ya Ahí no. está, ahí está. Y el segundo punto, que me parece que es fundamental y que, bueno, yo lo acabo de escribir y ya está prácticamente, bueno, está publicado en un formato electrónico y hoy justamente me avisaron de que el libro ya está pues por llegar impreso. Yo sigo insistiendo que México debe de formar parte del convenio CA4. Este convenio en el que está Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que permite la libre circulación de personas de estos países entre esos países. En varias ocasiones, estos países han invitado al gobierno mexicano para que forme parte de este convenio. Evidentemente que el ingreso a este convenio pasa necesariamente
por la autorización del Departamento de Estado norteamericano, ¿sí? Pero creo que es muy importante que México forme parte de este convenio y que le ponga cara a la Casa Blanca, porque de otra manera la migración por nuestro país seguirá siendo una migración muy violenta, en donde creo que la última opción que tienen los migrantes para moverse con cierta seguridad es justamente o son justamente las caravanas. Por eso yo insisto que han llegado para quedarse y que mientras este contexto no cambie, seguiremos viendo de tanto en tanto la aparición de caravanas que seguirán ingresando a nuestro país. Bueno, pues yo aquí lo dejaría para dar paso a algunos comentarios o preguntas. Muchas gracias, querido Lalo, por esta presentación tan clara, tan reveladora en dos aspectos. Por una parte, el panorama de la migración en México, ¿no? Y la posición en México a lo largo, lo resumiste de manera magistral, a lo largo de su historia, y también cómo llegan entonces en la época reciente esta estrategia de movilización por caravanas, y dices llega para quedarse, ¿no? Prácticamente ya como una estrategia más de la movilización internacional a través de nuestro país y por las diferentes condiciones también de violencia que se han generado. Entonces, pues muchísimas gracias por esta ponencia y por supuesto nos das, ¿no? Cuáles son las alternativas que tú consideras que se deben implementar en esta última parte de la ponencia. No sé, yo abriría primero el micrófono. Ahorita de momento no hay preguntas en el chat, pero abriría entonces el espacio para quien desee hacer algún comentario, pregunta, si les quedó alguna duda, por favor, manifestarla en este momento. Recuerden que no hay pregunta absurda. Aquí estamos todos para dialogar, ¿no? Para platicar, para conversar y para compartir también los diferentes puntos de vista, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma manera y eso también es muy válido. Entonces, está la doctora Larisa y después Martina, ya con la manita levantada. Adelante, Larisa. Buenos días a todos y todas. Buenos días, estimado doctor Eduardo. Muchas gracias por su muy interesante y muy informativa presentación. Quería preguntar a usted sobre su última parte de esta tesis, que México debe formarse este convenio. Supongo que hay algunas opiniones que dicen sobre por qué México no puede ser parte de este convenio. ¿Puede compartir con nosotros qué estas opiniones, sobre estas opiniones? Gracias. Sí. El punto central es que si México ingresa al CA4, pues estarían dadas las condiciones para que las personas migrantes, al menos de estos 4 países, no solamente pudiesen ingresar a nuestro país, sino que con toda libertad pudiesen llegar hasta la frontera norte de México y entonces ahí solicitar a Estados Unidos su ingreso. Y entonces Estados Unidos lo que ha buscado de manera insistente desde la década de los años 80 del siglo pasado es que el gobierno mexicano se vuelva pues este muro que detenga los flujos migratorios en nuestro país, de la manera que sea. Y entonces por eso es que México en los años 80 recrudece su política, pide más documentos para que puedan ingresar a nuestro país los centroamericanos y hoy por hoy, pues aunque desde el gobierno mexicano hubiese la intención de acceder a este convenio, me parece, estoy convencido de que hay una negativa profunda en las autoridades norteamericanas para que esto no suceda, porque entonces implicaría el libre tránsito de los migrantes hasta su frontera sur, incluso en algo mucho menor como fue la firma del Pacto de las Migraciones en Marrakech
en 2018, en diciembre, donde pues México se comprometía justamente eso, a un paso con libertad por nuestro país. Pues recordemos que enero, febrero del 2019 viene Trump, aprieta las tuercas y nos amenaza con subir los aranceles de las mercancías que vienen de México a Estados Unidos, y entonces el gobierno mexicano recula y comienza a detener migrantes con mayor violencia. Entonces el punto central es ese, evitar por parte de Estados Unidos el libre tránsito de los migrantes hasta su frontera sur. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Martina, adelante y después leo unos comentarios del chat. Bueno, buen día a todos. A mí mi duda creo que es en base a lo que él, no sé si escuché bien, programas de concientización. Esto se daría entre sociedad civil y ONGs y organizaciones gubernamentales, porque estoy en la frontera sur, Tapachula, y este tema pues sí lo hemos vivido de cerca. De hecho, mi tema de investigación es sobre eso y es principalmente sobre la normatividad que aplica aquí a nivel local, aunque son más bien me estoy enfocando a políticas nacionales y precisamente por eso es esta pregunta que hago. ¿Cómo lo enfocaría? O sea, ser más detallado sobre estos programas, porque sí hay de manera local, pero, o sea, no sé si se cubre o no, cómo lo piensa aquí el ponente. Gracias. Y bueno, Martina, dado los resultados que tenemos en dos áreas, las encuestas que levanta, por ejemplo, el gobierno federal con respecto a la impresión que tiene la sociedad de que detengan a los migrantes, les manden la Guardia Nacional, lo que tenemos, según reportan las encuestas del gobierno, es que 7 de cada 10 personas en nuestro país están de acuerdo en que México no deje pasar a los migrantes, no los deje entrar, los regrese, ¿sí? Ese es uno. Y la otra es que cuando se pregunta que cuál es la razón para pensar sobre eso, de esa manera, insisten mucho en que los migrantes nos van a quitar el empleo, que los migrantes generan mucha inseguridad, delincuencia, etcétera. Entonces yo creo que es importante que desde el gobierno mexicano, pero también desde la academia, desde las organizaciones civiles, se hagan programas que concienticen a la población de que los migrantes solo son diferentes o extraños a nosotros, pero no son enemigos. Yo creo que eso es bien importante. Si seguimos pensando que como el migrante es una persona extraña a nuestro país, entonces es un enemigo, pues yo creo que no vamos a avanzar en este asunto. Entonces me parece que sí es muy importante enseñarle a la gente que sí, son extraños, pero no son enemigos y que están lejos de venir a quitarnos empleos y a generar violencia. Y esto me parece que siempre, más temprano que tarde, aparece. Acabo de estar en Colombia y en Chile haciendo entrevistas justamente sobre la población migrante. Invariablemente, la población en Colombia y en Chile comienzan a hablar de los migrantes de manera más o menos neutral. Pero más temprano que tarde aparece el asunto de la violencia y de manera sistemática el 100% de los entrevistados le achaca la responsabilidad de la violencia a la población migrante. Entonces, estábamos muy bien hasta que llegaron los venezolanos, estábamos muy bien hasta que llegaron los haitianos. Y luego rematan, pero no tenemos nada contra ellos. En realidad, pues, no, bueno, no tenemos nada, pero insisten en que los problemas de México, de Colombia o de Chile se debe a la población migrante. Entonces yo creo que ahí tendríamos que trabajar mucho desde las aulas, desde programas de gobierno, desde organizaciones civiles, porque creo que está muy arraigado la desconfianza, el odio, la criminalización, la discriminación, el no reconocimiento a las poblaciones migrantes que están en nuestro país. Muchas gracias, Eduardo.
¿Ibas a comentar algo, Martina? Sí, un poco, porque sí es bastante complejo la actividad que señala, porque por ejemplo acá Canaco, Canacintra, las cámaras, los comentarios no, nosotros nos ha tocado de fuerte al inicio ACNUR, creo que Comar y otras organizaciones internacionales o agencias internacionales que trabajan en la figura del refugio y asistencia médica, por ejemplo, se organizaron, se sentaron en la mesa y platicaban esta cuestión de la sensibilización, precisamente que estaban en un vía crucis, ellos realmente sus situaciones no eran las más favorables. Entonces, esta cuestión de pues, generar empleos para ellos y abrieron programas, la ACNUR abrió un programa temporal para ellos, pero sin embargo, ahorita ha pasado ya 2 años más o menos y los comentarios, por ejemplo, de Canacintra resultan un poco incómodos porque sigue persistiendo en el sistema de que no solo, no es la inseguridad, sino por las situaciones que se han dado entre ellos mismos han generado que, por ejemplo, están haciendo cola para recibir un procedimiento o un formato, llámese salvoconducto o llámese el trámite que estén haciendo y de repente entre ellos mismos vienen y no respetan la cola y empujan a ellos mismos y entonces hay personas lastimadas, entonces la cuestión de que los parques luego se vuelven prácticamente asilo y así lo mandan en Facebook, efectivamente como lo decía el especialista, ¿no? En Facebook dice nos vemos allá, no le dicen el Parque Bicentenario, ya le llaman ya hasta nombre tiene, ¿no? Entonces te vas enterando que tu Parque Bicentenario ya no se llama así. Entonces eso ha generado que con la violencia que entre ellos no se ha dado, la violencia al estar haciendo cola, el hecho de que a locatarios de los mercados vienen y los agreden ellos, grupo de haitianos, pues ha generado que la imagen no ha sido muy agradable. Entonces, de repente, esa parte como que es más compleja, por eso me decía que era más compleja, el de trabajar esta cuestión de la sensibilización, porque al final de cuentas son seres humanos que están buscando, pues al menos una mejor condición de vida de donde vienen, porque por ejemplo Haití, pues un estado fallidos, ¿no? Son situaciones muy delicadas las que ellos traen. Y yo en inglés ahorita estoy yendo y estoy viendo una compañerita que es de Haití, entonces más bien nos toca de cerca que no son personas que tampoco se cierran y están buscando adaptarse a la región, adaptarse a nuestra región, generan empleos, sí, entre ellos mismos, pero sí está la otra parte, como la que le comentaba acá, la de Canacintra, la opinión sigue siendo, no son personas seguras, no son personas que nos están generando mucha basura. Entonces, esas son opiniones que se me hacen complejas como para trabajarlo, ¿no? Y lo pongo en Sí, la mesa totalmente, porque totalmente de acuerdo a esas opiniones. O sea, finalmente, si tienen actitudes que no abonan para una mejor recepción por parte de la sociedad, pues igual la sociedad va a reaccionar asumiendo que todo el grupo migratorio pues tiene las mismas actitudes y bueno, también me parece que eh, de parte de la población migrante, además de que vienen sí a trabajar y a buscar la vida, pues abona, por supuesto, pues que se hagan lo más que se pueda al pues modo de vida, al orden establecido, etcétera, en las comunidades de arribo. Eso necesariamente les arrojará también mejor recepción de las comunidades, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Tenemos también la participación de Francisco Poblano y después Marilú Corona. Adelante, Francisco. Qué tal, Ivonne? Buenos días, al ponente. Muchas gracias por atender. Bueno, una pregunta. Doctor, bueno, son dos preguntas. Hay una situación que sucedió, creo que a finales del año pasado, donde se empezó a comentar que la Comar empezó a tener conflictos con migración. Creo que por ahí detectaron pues que se empezó a generar una sobre demanda de trámites de solicitudes para obtener la calidad de visitante por razones humanitarias y después la de refugiado ante Comar. Y yo creo que hay una razón, ¿no? Porque pues, muchos extranjeros que llegaban a Tapachula, al no encontrar una manera de transitar por México,
de manera equivocada obtienen alguna orientación y les dicen, ¿sabes qué? Inscríbete en Comar, iníciate tu procedimiento. Pues es gente que tiene que aguardar durante meses en Tapachula para obtener la resolución. Primero la tarjeta de visitante y con la que consideraban que podían transitar por México y luego ya se topan con la noticia que pueden transitar por Chiapas mientras les resuelven, ¿no? Entonces, de pronto ahora lo que yo he sabido es que nos dicen que, bueno, algunos clientes nos dicen, ¿sabe qué, Lick? Es que nos dicen que ahora ya no hay tarjetas de visitante, que de todas maneras no está resolviéndose su problema de tránsito, ¿no? Nada más que dicen no va a haber tarjetas de visitante y está tardando mucho el tema de la resolución de Comar para después tener la calidad de residente. En este caso, estimado doctor, mi pregunta es, ¿qué tan cierto sepa usted qué es esto? Y a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora digan que ya no va a haber tarjetas de visitante cuando pues la misma normatividad lo señala, ¿no? Entonces como que digan es que ya no la vamos a dar. Entonces, ¿con qué calidad a la gente que esté esperando o está atorada en Tapachula, pues cómo les vas a dar una acreditación para que pues puedan acceder a una CURP, ¿no? Y tener acceso a servicios de Claro. salud, educativos. Esa sería mi primera pregunta, doctor. Fíjate, Francisco, durante el primer semestre del 2019, el gobierno repartió 21,000 tarjetas de visitantes por razones humanitarias, lo cual generó que se desbordara la comunidad para pedirlas. Fue el mismo efecto, nada más que hay en Estados Unidos sin papeles, cuando Biden llega a la presidencia y supone que por la llegada de Biden entonces ya va a haber entrada libre que no tenían con Trump y que iban a poder pedir asilo y demás. Y recordarán cómo se empezaron a mover los grupos migratorios pensando en que Biden les iba a recibir, el gobierno de Biden, hasta que fue necesario que Mayorkas, Alejandro Mayorkas, el secretario del Interior del Departamento de Seguridad, dijera, la frontera está totalmente cerrada. Y entonces en México pasó eso. A mí me parece que las tarjetas que han ido repartiendo, que sí son miles, siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Pues porque ni los países expulsores, ni con la responsabilidad que tiene México o Estados Unidos, han hecho lo necesario para detener el flujo migratorio en donde se origina. O sea, tanto en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, no tengan condiciones para quedarse, pues no habrá número de tarjetas de visitantes, no habrá papeles en Comar, no habrá asilo en Estados Unidos que sea suficiente para atender las necesidades de miles y miles de personas. Entonces, ahorita efectivamente hay conflictos muy serios en Comar y en el Instituto Nacional de Migración con la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Pues porque están siendo totalmente superados, rebasados en la exigencia de los papeles para tener una estancia regular en nuestro país y acceder, como bien dices, a la CURP, a un empleo, a la salud, a un programa social. Entonces, pues ahí están dando lo que tienen capacidad de otorgar, pero me parece que el número de personas que está llegando a México sigue creciendo y hasta el día de hoy a mí me queda claro que el gobierno mexicano, aún con su disposición a darles condiciones de arribo y de estancia, está totalmente superado. Correcto, doctor. Correcto, muchas gracias. Y una segunda, fíjese, doctor, que yo he sabido que caravanas de migrantes han estado tramitando amparos para solicitar para obtener una resolución o una suspensión donde el juez de distrito les indique que, bueno, los proteja contra una posible detención durante su tránsito por México. Han habido diversas notas periodísticas, me parece que hay algunas asociaciones civiles y yo he tenido por ahí algunas consultas, sí, de gente que está, la verdad, muy necesitada
que ya están desesperados. Y bueno, ahí no sé si usted, bueno, conocer, ¿no? Si usted conozca de esta solución que se esté dando y bueno, si haya alguna información por dónde buscar para encontrar esa respuesta, ¿no? Sí, sí, yo conocí el año pasado varios casos, sobre todo de mujeres con niños, que llegando prácticamente, o sea, de regreso a la frontera, sur, ya, pues ellas decían a las preguntas, es que me dijeron que aquí me iban a dar el papel, es que me dijeron que iba a poder estar en México y lo que me están indicando es que tengo que salir y que estoy siendo deportada. Entonces sí ha habido no solamente promesas incumplidas, sino de manera expresa engaños a migrantes con la idea de que les van a dar los papeles cuando en realidad eso no ha pasado y son sacados de nuestro país. Sí hay varios casos sobre esta dinámica. Correcto, doctor, correcto. Bueno, pues le agradezco muchísimo. No, hombre, al Gracias contrario. por sus respuestas y estamos a las órdenes. Gracias, licenciada Ivonne. No hay de qué. Gracias a ti, Francisco, por estas preguntas. Antes de pasar con Marilú, me gustaría leer unos comentarios que están en el chat para no dejarlos. Primero dice Leonardo Daniel, en manera de pregunta, ¿Chiapas sería un punto para empleo forzoso para migrantes? Diana Leslie dice, buen día, excelente ponencia, muchas gracias. Mi pregunta iría en torno a qué temáticas relacionadas con la migración o los derechos humanos podrían ayudar a sensibilizar a la población sobre el paso de las caravanas migrantes, dado que es muy cierto el rechazo que existe hacia ellos por parte de la población. Y el Arqué nos dice, doctor, no es que los migrantes sean enemigos, pero al final de cuentas sí van a requerir trabajo, casa, agua, educación y servicios. Y pregunta, ¿estamos preparados para ello? ¿Tenemos recursos? Y Larqué también señala, pienso que de acuerdo a cómo sean recibidos los migrantes, también cambiará su manera de actuar. Entonces, son unos comentarios que están en el chat. Sí. Bueno, el trabajo forzoso se va y se da en Chiapas y en muchos lados del país, con migración centroamericana y también mexicana. Puedo compartirles que hace un par de años estuve haciendo trabajo con poblaciones migrantes que vienen aquí al estado de Jalisco a trabajar en el berry y en la producción de agave, y las condiciones son verdaderamente complejas, ¿sí? Efectivamente, la población migrante va a necesitar trabajo, salud, vivienda, esparcimiento, y creo que como sociedad y como gobierno, como sociedad en gobierno y como sociedad en no gobierno, pues tenemos la responsabilidad de hacer lo necesario para que estas comunidades pues encuentren una manera de vivir con dignidad en nuestro país, que además es la misma exigencia que desde México ponemos sobre la mesa cuando de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos se trata. Entonces tampoco es algo que sea totalmente ajeno a nuestras peticiones que hacemos constantemente con respecto a la comunidad mexicana en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo creo que sí es un proceso y una dinámica muy complicada, que yo sigo pensando que la mejor manera de atenderla es en donde se origina. Más allá de las comunidades de arribo, necesitamos hacer lo necesario para que las comunidades en sus orígenes, en sus terruños, no se vean obligadas a salir de ellas. Muchas gracias, Eduardo. Esto que decías, ¿no? Del derecho a no migrar como un derecho Claro, primogenio, ¿no? sí es. Marilú, adelante, por favor, y después Jimena. Hola, muy buenos días. Una disculpa por no poder abrir la cámara, tengo muy poca conectividad. Pues realmente, doctor, fue una presentación bastante interesante, toca puntos más allá del proceso normativo, la parte es uno de la política pública, de establecer estrategias que son necesarias. Si bien sabemos que la frontera sur, Chiapas, se ha caracterizado como uno de los estados también de tránsito de migrantes y también de una migración transitoria y tal vez también intermitente. Y es lo que mencionaba, ¿no? La importancia de poder establecer estas estrategias, porque si bien
tenemos esta situación de que en nuestras políticas públicas, tal vez de municipios, no se están considerando esta población flotante. Y es ahí donde ya hay una demanda ciudadana de decir, pues no hay acceso al agua, no tenemos saneamiento, no tenemos recolección de residuos sólidos que se generan por esta población que va transitando hacia el estado de Oaxaca, y que de hecho hay puntos, caso de este municipio de Oaxaca, no recuerdo el nombre, es Tapalatepec, que ahí hay estacionados una población migrante que menciona ya la misma ciudadanía una urgencia de ser atendidos, porque si bien ya hay un problema de salud pública, que también se tiene que ver desde esa vertiente de salud pública, de los derechos humanos, porque también, si bien son migrantes, también tenemos, México es parte de este convenio y tenemos que garantizar ese derecho al libre tránsito, derecho de agua, de acceso, de salud, de la no violencia, porque también es una parte bastante interesante que no se puede dejar de observar. Y por otra parte también vemos que se ha convertido como esta parte de un ingreso económico para algunas poblaciones entre los límites de Chiapas y Oaxaca, porque si bien cuando uno transita por este tramo que conocemos de Arriaga hacia Oaxaca, hacia Tapalatepec, vemos muchos de estas motos, cómo van transportando familias completas, y obviamente los que llevan un ingreso pueden hacer uso de este vehículo y no tener que trasladarse caminando. Entonces, eso también ya es un modus operandi económico para estas familias locales, la generación de un ingreso para trasladar a estas familias de migrantes. Entonces, sí, son muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta, si bien estas estrategias a nivel regional, de ver cómo estos municipios que donde es tanto el flujo de migrantes, cómo establecer estas líneas de derechos humanos, esta participación, coparticipación, intermunicipal, para garantizar cierta seguridad, ciertos derechos humanos de la población. Y si bien lo que mencionaba, que el derecho a no migrar, pero que está ocasionando la misma necesidad económica de salir de nuestro lugar de origen para buscar mejores oportunidades de vida, un mejor bienestar. Y bueno, tal vez sí está un poco relacionado con la migración que se está dando en el Estado por parte de la delincuencia organizada, que también está obligando a salir a poblaciones a buscar otros espacios donde puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, esos serían mis comentarios, y doctor, me gustó muchísimo el tema. Gracias. Mira, dos cosas. Gracias por tus comentarios. La primera es cierto. Los municipios, no solamente en Chiapas, en el sur del país, sino, por ejemplo, todos o la gran mayoría de los municipios fronterizos con Estados Unidos que tienen población migrante, se tienen que rascar con sus propias uñas. No hay un recurso extra de la federación. Entonces, el municipio tiene muy poco presupuesto, y además con ese poco presupuesto, pues tiene que atender salud, requerimientos de salud, de educación, de seguridad, a partir de la llegada de los migrantes. Eso me parece que es importante no perderlo de vista. Y el otro aspecto es que precisamente yo estuve hace 2 años allá en Tapachula con la maestra Cinti Ramírez haciendo trabajo de campo con mujeres migrantes. Y lo que nos dimos cuenta es que también la sociedad comienza a ver con mejores ojos a la población migrante cuando la población migrante tiene acceso a algunos programas sociales o empleo, y que eso les genera recursos, y entonces pues ya es alguien que puede comprar, es alguien que puede rentar, es alguien que puede salir, es alguien que puede, y entonces ya no se ve a la persona migrante solo como esta carga en la sociedad, sino se ve como alguien que trae recursos y puede rentar un cuarto, comprar comida, comprar ropa, y entonces la manera de aprenderlos así con H intermedia por parte de las poblaciones locales cambia cualitativamente cuando el migrante tiene algún recurso, y pues se distribuye por acciones de mercado en la sociedad, ¿no? Entonces también eso no perderlo de vista. Por eso es tan importante que los migrantes puedan acceder a un empleo. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Jimena, por favor. Gracias, doctora.
Pues mi pregunta es relacionada a si ya hay algún programa o algún tipo de incentivo de inversión justamente en todos estos estados con estas problemáticas, pues precisamente para atacar el problema de fondo, ¿no? Híjole, pues más allá de las redes de albergues que existen y de algunos recursos muy débiles de gobiernos municipales, pues lo que en realidad tenemos ahorita en esta administración, yo diría, son dos cosas principalmente. Una, pues toda esta estrategia para permitirle a las personas migrantes que obtengan en la medida de lo posible sus documentos para estar en nuestro país. Y la segunda, que encontramos precisamente en Chiapas, la posibilidad real de que muchos migrantes se incorporen a programas sociales. ¿Sí? Mujeres, mamás solas, jóvenes construyendo futuro, sembrando vida, y que trabajen para los municipios, pero recibiendo salario de la federación. Pero no hay programas así con muchos recursos establecidos para atender a la población migrante en términos de darles empleo o salud. Más bien, pues lo que se ha invertido de parte de México en Guatemala y en Honduras, sobre todo, con el programa Sembrando Vidas. Eso es lo que tenemos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta interacción pues, con las personas que se encuentran conectadas en la sesión. No sé si hubiera más preguntas, participaciones. En el chat de momento ya no hay. Entonces, yo también creo que por respeto al tiempo de nuestro ponente, pues agradecerle enormemente esta sesión realmente enriquecedora. Creo que nos dejas mucho en qué seguir reflexionando, ¿no? Y también investigando esos temas en uno de los estados a través del cual es paso obligado de miles de personas migrantes con historias bien distintas y con situaciones y necesidades específicas, ¿no? Y creo que esta idea de la concientización se activa cada vez que ocurren sucesos que detonan estos sentimientos y expresiones xenófobas, ¿no? En la sociedad mexicana, que ante cualquier noticia, ante cualquier suceso, se le da como este realce mayor a cuando ocurre con una persona, cuando, digamos, el sujeto es una persona migrante que cuando es una persona local, ¿no? Y entonces se detona todos estos sentimientos xenófobos, ¿no? Entonces, yo creo que viene muy bien esta actividad de sensibilización y de alguna manera el seminario, ¿no? Y las actividades de conversatorios y demás que llevamos a cabo, creo que sirven mucho, ¿no? Para seguir y continuar educando y sensibilizando, digamos, profesionalizando y sensibilizando en esta materia. Entonces, a mí me gustaría, pues, tener una manera de reconocer esta participación también de Eduardo en nuestro seminario, hacer entrega de una constancia virtual, ¿no? Una constancia digital de esta participación y para ello me va a acompañar mi compañera Ligeia Lara. Ella nos ayudaba como asistente del proyecto de investigación y hoy se encuentra en Salamanca realizando un doctorado. Entonces, adelante Ligeia para hacer la entrega de la constancia. Hola, buenas tardes. Felicidades, doctor Eduardo. Doy paso a la constancia. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Eduardo González Velázquez por su destacada participación como ponente de las caravanas migratorias en México, Migrar con más seguridad, en el seminario permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 7 de febrero de 2024. Y en el marco del proyecto 232, Investigadoras e Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Por la conciencia y la necesidad de servir, firma Manuel Gustavo Ocampo Muñoz, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y de nuevo, felicidades por la espectacular ponencia, doctor Eduardo.
Pues muchas gracias y saludos. Gracias. Muchas Pues, gracias. Pues al contrario, yo pues muy contento de compartirles parte de lo que he estado haciendo en los últimos meses y pues esperando que muy pronto pueda volver a estar aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias a todas y todos por su tiempo y por su presencia esta mañana. Y no olviden, los invitamos a la siguiente sesión del seminario. Esta se llevará a cabo el siguiente miércoles, primer miércoles de marzo, específicamente el día 6, con la ponencia ¿A qué nos referimos con la feminización de la migración? Esta la va a presentar Marta Luz Rojas del Ecosur. Que tengan un excelente día y nos vemos el siguiente mes. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Ya. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos a todos y a todas.